El rostro de la mentira o la incapacidad para implementar un creíble registro de mortalidad en relación a los ciudadanos caídos por el coronavirus deja a la población en Sinaloa con la interrogante: ¿qué está pasando en realidad en relación a la pandemia? Y es que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel es el principal impulsor de dicha confusión. El día 8 de abril anuncian que se contabilizan 14 muertos. Días después, se conoce que en dicha fecha los decesos no eran 14, sino 28. El sábado 18 de abril se repite el hecho. El gobierno estatal informó de 45 muertes. Días después se supo en esa fecha que eran 75. El jueves 23 se repitió la misma mentira. 67 muertos, pero había 118. Para terminar el mes de abril, al siguiente jueves, una numerosa parte de la población en Culiacán rompió la sana distancia y el quédate en casa. Se volcó a las pastelerías y pizzerías principalmente a realizar compras que parecían de pánico. Todo para festejar el Día del Niño en plena pandemia. Al gobierno del estado le cayó como anillo al dedo. Lejos de reprobar enérgicamente esta conducta de la población con algún tipo de sanción de repetirse a ciudadanos y negocios, solo se limitó al mensaje de invitación de acatar ordenamientos de cuarentena. El gobierno esconde su incapacidad de brindar seguridad a la población ante el brote y la infección del virus. Le escupe la culpa y la responsabilidad a la ciudadanía y se esconde detrás del mundo de simulaciones y confusiones que ellos mismos han creado. ¿Qué pasará el 10 de mayo? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Al igual que toda la República, acá en Sinaloa tenemos esta ansia de saber qué es lo que está pasando con lo del COVID-19. Aquí en Sinaloa hace unos días vivimos una situación totalmente reprobable, totalmente también que habla de la situación de descontrol que tiene el gobierno con la sociedad, la falta de prudencia de una sociedad que se niega a tener control de sus actos cuando vive en grupo, en sociedad. El 30 de abril, la gente salió a las calles literalmente a tomar los establecimientos estos que venden pasteles, que venden pizzas, imagínense nada más. Hicieron todo tipo de amontonamientos y desgraciadamente no hubo una autoridad que contuviera todos estos amontonamientos que, como dice el mismo gobierno, como dicen los protocolos de salud, son situaciones de contagio. Hoy vamos a platicar de ello. Viene el 10 de mayo, un día que también en México, en Sinaloa, festejamos el Día de las Madres, y todo indica que se debe de tener una prudencia por parte de la sociedad, un Estado de Derecho, una preocupación por poner orden por parte de los gobiernos. Y en sí, todo lo que ha sido esto de los muertos, que dicen que son unos, luego aparecen otros, que ya pasó, que no ha pasado esto de la curva, que vamos hacia un momento donde la curva se está aplanando, que ya van de salida y apenas se van a inaugurar hospitales. En fin, todo este desconcierto que realmente ha afectado muchísimo, pero muchísimo, el ánimo de todos los mexicanos. Para ello, les presento a mis compañeros y amigos: Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa de todo México. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, y ahora sí, esperando que estén muy bien. Y como lo hemos dicho en estos programas, mantenemos la sana distancia. Por eso somos 3 de los 5 que comúnmente venimos y hacemos todo el protocolo de sanitización antes de entrar al estudio. Así es, el 30 de abril aquí en Sinaloa, en Culiacán principalmente, hubo una situación totalmente reprobable por parte de alguna parte de la sociedad, no hay que decirlo todos, pero alguna parte de la sociedad, que salieron a las calles como si no hubiera ningún problema,
como si esto de el COVID-19 sea una farsa más de estos gobiernos que pues, estamos acostumbrados a oír mentira tras mentira tras mentira, y que no va a terminar en muerte, porque vemos que el gobierno siempre está no haciendo lo que debe en el sentido de poner orden, un orden que es constitucional. Por eso se los pone en donde están, para proteger a toda la población, no nada más a una parte. Reprobado totalmente el gobierno, reprobado totalmente esta parte de la sociedad, y pues sí, con la preocupación de cuántos se infectaron yendo a esos pasteles, a esas comidonas, y qué va a pasar con todos esos infectados si en un momento dado todos empiezan a salir por todos lados. Alejandro, pues digamos que eso del 30 de abril es preocupante, pero también revela que la sociedad en Culiacán no tiene ese sentido de ubicación, no tiene esa reflexión, no tiene esa sana conducta de pensar que estamos todos en el mismo barco, y que aunque no le parezca que tiene que quedarse o guardar distancia, quedarse en su casa o guardar distancia, lo tiene que hacer porque es algo que está implementando el gobierno y que se dice que nos puede salvar la vida. Ni así esta parte de la sociedad tiene esa prudencia. Otro jueves, jueves negro, todos los jueves tienen que ser negros aquí en Culiacán. 30 de abril, al gobierno de Sinaloa le cae como anillo al dedo que la gente se desboque y que la gente salga a las pastelerías, a las pizzerías, al sushi, a las hamburguesas. Esa movilización inesperada y tremenda que yo creo que ni ocurre en situaciones normales, ¿no? Pero yo creo que seríamos injustos y sería una especie de autoflagelación el echarle toda la culpa o echarnos la culpa a los ciudadanos por esto que pasó. Creo que el principio de autoridad se perdió, la credibilidad en la realidad que está transmitiendo el gobierno se perdió el sentido de orden. La gente no está creyendo que esto sea tan grave como nos dicen. La ciudadanía está esperando todavía como una solución mágica, celestial, para que esto se acabe. No está confiando que el gobierno va a terminar. Y tiene razón, porque el gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno aparte de la reacción que le corresponde a todo esquema sanitario, a toda autoridad de salud pública? No está cuidando a los médicos. Ahorita tenemos, en este momento, el reporte es que hay 250 trabajadores del sector salud infectados de coronavirus, casi la mitad de los activos en Sinaloa, según estadística pública del sector salud. Si no está cuidando a los médicos, que son la prioridad a proteger en esta pandemia, ¿está cuidando a los ciudadanos? ¿Cómo los está cuidando? Escondiéndolos en el baúl de la secrecía, de la opacidad de las cifras. De pronto nos dice que esto va a la baja y emergen las cifras. Cuando las cifras brotan de los contagiados o de los muertos, nos dice que son datos rezagados que no se detectaron a tiempo. Un ciudadano le debe de creer por eso. Dicen que se están desplegando todos los recursos públicos, humanos, técnicos, todo el apoyo social, y los contagiados siguen dispersos en todo el territorio estatal. Alejandro, nada más este dato porque es muy importante con lo que tú dices de la credibilidad. El 8 de abril se avisa por parte de la Secretaría aquí en Sinaloa de Salud que hay 14 muertos cuando había 28 muertos. Lo mismo pasó el 18 de abril, que se informó que había 45 decesos y había 75. El 23 vuelve a pasar lo mismo por tercera vez, al decir que hay 67 muertos, y luego
sabíamos que había 118 muertos. Es decir, si ahorita dicen que hay una cantidad de muertos, 170 exactamente, ¿cuánto realmente hay en estas estadísticas que han estado fallando, que han estado mintiendo? Que es precisamente lo que ellos mismos han creado una pandemia paralela, que es la pandemia de las mentiras. Y la gente no está creyendo al gobierno. La gente piensa que el gobierno está inventando esto porque está dando elementos que de pronto nos sale con una estadística, de pronto nos sale con otra estadística distinta, de pronto nos dice que esto ya está en el pico de la curva y en ese pico de la curva está cayendo más gente muerta, hay más contagiados, y de pronto nos dice que tenemos la capacidad hospitalaria para atender todo lo que venga, y de pronto salen con que ahora en este mes van a habilitar otros hospitales. Entonces se está creando mucha confusión, y en la confusión la gente no puede creerle al gobierno. Porque esa credibilidad que ha perdido el gobierno, por supuesto, no es de ahorita, ¿no? Viene de muchísimos años atrás. Pero en Sinaloa, para aterrizar esto, sabemos que el gobierno administra y administra pésimo. Pero normalmente, pues no hay una ubicación tan clara, porque hay otras cosas que dispersan la información. En este caso estamos viendo que sea quien sea, seas político, seas narco, seas empresario, seas quien sea, debes de estar sujeto a esto de la contención del virus, de todo esto. Y en esto estamos viendo que el gobierno del estado y los gobiernos municipales no tienen absolutamente ni idea de lo que están haciendo, mucho menos de lo que deberían de hacer. Hay un dato crítico, ¿verdad?, que dice el 50% de los médicos, pero también las personas que más se han infectado vienen precisamente de la burocracia. Y vienen de la burocracia porque los mandaron a trabajar sin ningún tipo de protección ni nada que los tuviera lejos del virus. Y ahorita vemos que son los que están cayendo por todos lados. Y lejos es. El mexicano siempre está lejos del mundo y lejos de todo, lejos también de sí mismo. Es una frase de Octavio Paz en su libro Laberinto de la Soledad de 1950. Y efectivamente, si tú entras Bernardino, a cualquier consulta a nivel mundial sobre el asunto del coronavirus, del COVID, vas a encontrar un capítulo que hable acerca de la desinformación que hay en el mundo. Y en el mundo, en México y en Sinaloa. No es privativo esto nada más de este estado, sino es el mundo, pero aquí se acentúa más por esa lejanía que tenemos hacia la realidad. Alejandro menciona una gran verdad en sus publicaciones. La gente no cree, y la gente no cree porque está acostumbrada a que el gobierno le mienta a través del tiempo. Lo habíamos comentado aquí que en el año 2005, Transparencia Internacional, cuando llegó a México a poner sus oficinas en la Ciudad de México, hizo un estudio, ya lo he comentado en varias ocasiones, que qué era lo que le hacía falta a México, si había problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, y lo que encontró fueron la falta de liderazgos, líderes que sean un ejemplo a seguir. Entonces las personas están acostumbradas a que el gobierno, aquí en Sinaloa sobre todo, relacionado íntimamente con el narcotráfico, les dé mentira tras mentira tras mentira. Lo vimos el 17 de octubre. Pero también permíteme nada más esta situación, y yo creo que es momento de quitarse las máscaras como sociedad y también afrontar tus propios miedos y tus propios fantasmas. También la gente sabe que hay una economía boyante del narco aquí y que todo mundo conoce un narco o tiene que ver con un narco en un sentido lejano, cercano. Y todo el mundo, pero el narco lo aceptan dentro de su mercado, lo aceptan dentro de su papel. Al gobierno, lo que supuestamente todos los días gasta millones de pesos en publicidad, donde te repiten que ellos son honestos, que ellos están trabajando por ti, y los ven íntimamente ligados con el narcotráfico, eso crea una desconfianza, crea una desesperanza, crea, digamos, un eterno escepticismo, y por eso cuando el gobierno llega a decir la verdad, como Pedro y el Lobo, yo ya no te creo. Entonces, esto es un problema sintomático que se ha forjado a través de las décadas,
Y por ejemplo, Quirino, te estaba comentando ahorita en la previa, Quirino dijo que ojalá y podamos aplanar la curva, Dios quiera, y lo que sucedió el 30 de abril no desemboque en epidemias colaterales de las siete cadenas originales que se había detectado, pero mucha gente ya afirma, incluso en las redes sociales, que lo que quiere el gobierno de Sinaloa es matar a 2,000 personas. Imagínate el radicalismo, por un lado, de querer culpar con falsedades al gobierno, ¿sí? Y por el otro lado, una sociedad incrédula, que ha sido una sociedad de la cual, debido al dinero del narcotráfico y al dinero, digamos, al boom del dinero de los grandes agricultores, de repente se vio con una prosperidad tremenda, con un exceso de dinero, y no tuvo una base moral, no tuvo una base ética, no tuvo una base académica, no tuvo una base cultural para saber qué hacer con ese dinero. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hace cualquier niño de 10, 12 años, gastarlo en dulces, sin tener un conocimiento pleno de cuál es la responsabilidad de tener ese dinero. Entonces aquí la sociedad en Sinaloa hace una sociedad, como tú lo has dicho, comparativamente con los estados del sur del país, donde no ha habido esa escasez y esa pobreza y esa cultura del consumismo y de perder las raíces tradicionales de una vida campirana, de una vida, digamos, basada en valores, esos valores que te presumían los abuelos, ha llevado a esa sociedad a estar, digamos, cimentada en paradigmas falsos. Y ahí es donde la sociedad dice: no creo en el gobierno, creo en el consumismo, creo en el gastar, y entonces ahora salen a comprar pizzas y hamburguesas, y salen a comprar pasteles, exponiendo no solamente a los que están ahí, sino que a esto se haga una forma piramidal. Conste que esto fue algo no planeado incluso ni por las pastelerías, porque antes se le festejaba los días del niño en las escuelas, pero ahora tuvieron que salir los padres de familia porque no hay escuelas, y eso fue lo que causó el caos. Y dicen esta mentira de parte de todos los instancias de gobierno. Bueno, inclusive el Congreso lanza un spot de publicidad donde dice que 7 millones va a mandar para comprar estos respiradores, y la foto que viene es de gente del sur, es de gente de Puebla, Oaxaca, o sea, ni para poner porque ellos dicen a los que menos tienen dinero o a los más pobres, y no ponen una foto de cuáles son los que ellos dicen que son los más pobres. ¿Por qué? Porque viene con la cultura que tiene aquí Sinaloa, la cultura de... Lo peor que le puedes decir a un sinaloense, y usted que me está oyendo, por supuesto, es que sea feo o que sea pobre. Porque así es, desgraciadamente así es, ¿no? Entonces, los gobiernos aprovechan eso para llevar agua a su molino, y la sociedad, más allá de no hacer caso a las epidemias y esto de la credibilidad, es el comportamiento que siempre ha tenido de muy déspota y muy hago lo que quiero porque tengo para hacerlo. Y en ciertos sectores de la buchonocultura, de la narcocultura, hay una verdadera aversión y un verdadero, digamos, enfrentamiento hacia lo que tiene que ver todo con lo que tenga que ver ciencia o lo científico. Se jactan en burlarse que eso no sirve para nada. Un narco prospera sin la ciencia, es más, prospera incluso sin tener estudios. Lo que acabas de decir, sin tener esa y esa es una constante y una mentalidad de decir: la ciencia estorba. No les estorba en sus laboratorios, ¿verdad? Pero sí les estorba para hacer sus negocios, porque ellos no ocupan tener grados académicos y creen que es algo superfluo, del cual simplemente debe de ser enfocado a científicos locos de caricaturas o de películas. Pero tiene que ver también el lenguaje del gobierno. En este caso, Alejandro, vemos que el gobierno no está gobernando, está administrando, y lo está administrando mal. Yo se lo digo directamente al gobernador. Quirino Ordaz Coppel es el responsable de lo que pase el 10 de mayo. Gobernador, tú, nadie más, porque tú eres la principal instancia de gobierno en este estado. No hay más. No son ni los papás, ni los hijos, ni las maestras. Es Quirino Ordaz como gobierno y como gobierno estatal. Eso es lo que yo creo. Claro, el gobierno es el gran responsable en esta crisis de salud que estamos viviendo. Son los alcaldes, es el gobernador, son los diputados. Toda la estructura de gobierno es la gran responsable. Yo por eso digo, un día después de este relajo del Día del Niño, sale el secretario de Salud a decir
que si no se cumplen las proyecciones de apaciguamiento del coronavirus, totalmente de la atenuación del coronavirus, van a tener la culpa toda esa gente que salió el Día del Niño a comprar pasteles. Como querer arreglar todo con un pastelazo en Sinaloa. Hay una serie de omisiones, de irresponsabilidades detrás de esa acción. Solo pregunto, el gobierno municipal con sus tantos inspectores, el gobierno del estado con sus miles de verificadores, la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios, Protección Ciudadana, ¿no previeron que la gente iba a salir a comprar pasteles? Mínimamente, o sea, no conocen la cultura del sinaloense. Hagan operativos en los lugares de mayor venta de estos productos y ordenen. Actuaron por ahí como a las 3, 4 de la tarde, actuaron a formar a la gente en filas y guardar la sana distancia. Pero, ¿qué ganaron? Ganaron el gran pretexto. Señores, ni se aplanan la curva, ni paran los contagios, ni deja de morir gente. ¿Por qué? Porque ustedes salieron el Día del Niño a comprar pasteles, por favor. Eso no lo puede detonar todo. Entonces, hay que aceptar que el gobierno de México, el gobierno de Sinaloa, el gobierno de los municipios, tuvo 3 meses para aprender de la comunidad internacional que ya estaba doblegada por el coronavirus, porque esto empezó creo que el 8 de diciembre por ahí en China. Sí. No tuvo la oportunidad para aprender y están totalmente improvisados, desprevenidos en estos momentos, cuando prácticamente México ya es de los pocos países, sobre todo en América Latina o en el contexto internacional, que está siendo golpeado por el coronavirus. Y ojalá que sí nos vaya bien, como dice el presidente, que no nos vaya tan mal como pensaron los conservadores, que nos vaya bien, que salgamos bien. Pero yo no estoy de acuerdo en que se le eche la culpa a la gente de la irresponsabilidad de las omisiones del gobierno. El gobierno es el principal aportador de la seguridad en este país, en este estado. Quirino Ordaz tiene todo el implemento de gobierno para decir, ciérrenlo. El 30 de abril ya pasó, no podemos hacer nada, pero sí nos deja una enorme enseñanza. Decirle al gobernador, cierra todo, ciérralo, cierra todas las pastelerías, todo lo que tenga, un día, ese día nada más, para que la gente no vaya, ¿no? Dice, no, pero y los comerciantes, y la gente que está trabajando. Los que están trabajando son los grandes empresarios. Vemos que los restaurantes, los principales restaurantes están abiertos. Los principales, el que está ahí en la zona de los 3 Ríos de Mariscos está abierto. El Cabanes está abierto. Ayer estaba lleno de carros allá afuera. O sea, los principales restaurantes, los principales empresarios tienen todavía sus negocios abiertos. Solo eso, él tiene que cerrarlo, porque de otra manera la gente pues no le va a creer. No sé si recuerdas cuando estaba en su mero apogeo la guerra entre el cártel de Sinaloa y el Batrán Leiva, se dio un 10 de mayo, ¿sí recuerdas? Que se inhibió totalmente la actividad del 10 de mayo, la gente no iba a los restaurantes, ni los pasteles, no hubo serenatas con los músicos, porque en ese momento estaba el enfrentamiento, la confrontación que 2009. Que incendiaban vehículos, que cerraban calles, no sé si recuerden. Sí. Tiene que suceder eso. Fueron los rumores los que se propagaron, y de hecho eso tiene que ver, el rumor tiene que ver mucho en la psicología colectiva de toda una sociedad. Yo hace unas cuantas semanas todavía estaba trabajando en la INEGI, mucha gente de colonias ricas y de colonias pobres me decía, no los vamos a recibir porque ya escuchamos que ustedes se meten a las casas a robar. Entonces, siendo México un pueblo de mitos, creencias y costumbres, en épocas de emergencia, y ahí coincido con Alejandro, tienes que tener mano dura para que la sociedad, que está acostumbrada a siempre vivir lejos, que está acostumbrada a siempre escuchar mentiras y a no creer más que en los propios mitos que ellos inventan, pues la tienes que de alguna manera restringir, la tienes que de alguna manera apaciguar para que no ocurran estas conductas. Tiene razón Alejandro que normalmente en Sinaloa se pierde la institucionalidad porque hay valores entendidos donde saben que la institucionalidad existen
poderes más fácticos, más por encima del mismo gobierno, y el gobierno solamente lo requieren cuando ocupan ciertas ayudas o cuando ocupa culpar a alguien. Uno de los ejemplos de la improvisación del gobierno de Quirino es que varios días manejó que no tenían dinero y que necesitaban un préstamo emergente de 450 millones de pesos, cuando el gobierno de Quirino tiene un presupuesto de 54,000 millones de pesos, que es un gobierno que no ha entrado en la austeridad. No ha habido un solo plan de austeridad, que los mismos priistas como Sergio Jacobo se dedicaron a criticar la austeridad, mal o bien, Bernardino, de el proyecto de Andrés Manuel, pero no piden y no exigen una austeridad para el gobierno de Quirino, donde se siguen gastando simplemente en helicópteros y en aviones 8 a 10 millones de pesos, nada más en combustibles. Pero en esta situación me gustaría poner esto sobre la mesa. Yo lo que voy... nada más, ahorita que estoy hablando de la improvisación. Y de la austeridad e improvisación, esos dos aspectos. ¿Por qué seguirle pagando a los diputados locales si no van a trabajar? O sea, ¿por qué les debemos de seguir pagando? ¿Por qué no estos 2 meses todo su salario lo abondan a algo que tenga que ver? Bueno, yo lo que te puedo decir es la respuesta que dio la Jucopo, que se van a reponer todas las sesiones y a lo mejor hasta seguidas en los meses de agosto y de septiembre de los periodos de receso para cumplir con el trabajo legislativo. Sí, eso pero para no quitarnos me preguntaste, te doy la respuesta oficial, que se van a reponer todo ese trabajo. Y el mismo Congreso de Sinaloa, el Congreso de Sinaloa no lo ha hecho así el Poder Judicial, ni lo ha hecho así el Poder Ejecutivo. Ya lleva 2 trimestres donde está, el primero se aplicaron casi 8 millones de pesos a la compra de las respiradores y otros 6,5 millones de pesos que se van a aplicar a la ayuda de despensas, y eso en porcentaje es mucho más alto que los 450 millones de pesos que no quiere ahorrarse el gobierno de Quirino, porque sigue manteniendo el nivel de tren de gastos en viáticos y en excesos que han mantenido. Pero a donde voy es lo siguiente, y esto es una realidad, no está preparado el gobierno de Quirino, no quiere estar preparado, es de la improvisación, porque simple y sencillamente te das cuenta que los gobiernos municipales actúan de una manera sin consultar al gobierno estatal, y el gobierno estatal ignora las disposiciones de los gobiernos municipales e ignora las disposiciones del gobierno federal, y cada quien actúa de acuerdo a lo que en ese momento va creyendo que está bien o que está mal. Entonces esto es un grave problema, no solamente en Sinaloa, ha sido en México a nivel país y también a nivel mundial, porque si nos vamos al caso de Inglaterra, Boris Johnson hizo un reverendo desgarriate, pero aquí se acentúa más por el hecho de que simple y sencillamente nunca ha habido un Estado de Derecho, y al no haber un Estado de Derecho, al no haber una coordinación, haber un pueblo que está desinformado y un pueblo que no tiene credibilidad, no puede haber una coordinación ni una batalla en común. Y el reflejo de que no hay esa batalla en común es la perpetua confrontación en las redes sociales, el radicalismo de unos a favor de la Cuarta Transformación y otros totalmente en contra, manejando públicamente incluso figuras e influencias, mentira tras mentira, que no pueden comprobar, con tal de abonarle a esto, porque yo creo que va a haber mucha gente que no le interesa que el país se recupere, sino le interesan sus propios intereses, y eso es muy lamentable. Como conclusión, yo lo he manejado en los últimos veces, debemos de voltear hacia un concepto que es muy importante, se llama altruismo ecológico, altruismo biológico, y ese altruismo debe ser una lección que debemos de encontrar. A lo mejor no lo vamos a asimilar inmediatamente, pero es algo importante para que el país pueda trascender, y eso nos va a acercar a muchas facetas y explorar muchas líneas políticas y muchas líneas sociales que ahorita desconocemos. Sí, pero lo que tenemos enfrente, el 10 de mayo, una celebración que nos puede volver a poner sobre ese punto de quiebre en lo de la pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para mantener a todos, no nada más a los que salen, a todos fuera del riesgo del contagio? Mira, el país vive un desquiciamiento en todos los sentidos, político, económico, social. Estamos viendo lo que no pensábamos que íbamos a ver nunca, que las autoridades no están preparadas para atacar esta situación, esta emergencia nacional.
Estamos viendo que el narcotráfico le está quitando la base social al gobierno a través de narcodespensas. Estamos viendo que la gente sigue en la calle, un gran porcentaje, digamos una tercera parte aquí en Sinaloa, siguen en la calle. Estamos viendo actos gorilescos como el del Día del Niño. Estamos viendo eso. ¿Por qué, si el gobierno está desquiciado, por qué pedir a la sociedad que no se desquicie? Se supone que las estructuras de poder, las estructuras de gobierno, deben de ser las más sólidas y las más responsivas en estos momentos de crisis, para que desde ahí baje hacia los ciudadanos una señal de calma, de tranquilidad, y que la gente no se desquicie. Oye, Alejandro, ¿Por qué, si el gobierno pregunta. está desquiciado, por qué pedir a la sociedad que no se desquicie? Moralmente hablando, éticamente hablando, ¿el gobierno de Quirino es un ejemplo a seguir? Ningún gobierno de México es un ejemplo a seguir. Entonces no hay un sistema de referencia que la sociedad pueda seguir para cambiar. Ese es el problema. por Falta supuesto. Vivimos un caos generalizado. Por supuesto, pero como dijo Sistema de aquella, referencia. aquí nos tocó vivir. Y yo lo único que le digo es, el 30 de abril nos demostró el gobierno del estado aquí en Sinaloa que es incapaz de poder brindarle seguridad en esta pandemia a sus ciudadanos. Eso ya pasó. El 10 de mayo tiene un enorme trabajo, Quirino, tienes un enorme trabajo para que no se repita lo que pasó el 30 de abril. Me despido diciéndole, es una aldea global que se ha convertido en un zoo humano. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.